Hola, y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a meternos en un concepto del psicoanálisis que, de entrada, suena a una contradicción total. El material de base es un texto de Hernando Bernal, El síntoma como solución del sujeto. Y la misión que nos proponemos es explorar una idea que, la verdad, desafía el sentido común. La idea de que un síntoma psicológico, eso que asociamos con sufrimiento, con problemas. Claro, la ansiedad, una fobia. Exacto. Que eso no sea el problema, sino que en realidad sea una solución. La mejor solución que el sujeto pudo encontrar. Justo. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que algo que nos hace sufrir sea también una pieza funcional de nuestra psique? Y de nuestros vínculos con los demás, que es clave. Bueno, vamos a desglosar esto. Para arrancar, el texto plantea esta dualidad que me parece fascinante. Dice que el síntoma tiene como dos caras. Sí. La que nos permite conectar. Y otra negativa, que se opone a ese mismo vínculo. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser constructor y obstáculo a la vez? Es que ahí está precisamente el núcleo de la cuestión. Para entenderlo, tenemos que hablar de un concepto del psicoanálisis que a veces se malinterpreta mucho. A ver. El de la no existencia de la relación sexual. Que el texto aclara muy bien que no se refiere al acto físico, no. Para nada. Se refiere a algo mucho más profundo, a la proporción sexual. Es decir, al hecho de que no existe una armonía preestablecida y perfecta entre los sexos, o entre las personas en general. O sea que no venimos de fábrica con un manual que diga, esta pieza encaja perfectamente con esta otra. Exactamente, no hay un encaje perfecto. Imagina que las relaciones son como dos engranajes que no fueron diseñados el uno para el otro. Siempre va a haber roces, desajustes. Claro. Bueno, el síntoma desde esta perspectiva es la forma única, personal y a veces un poco torpe en que cada uno de nosotros crea su propio engranaje para poder de alguna manera conectar con los demás. Aunque rechine en el proceso. Aunque rechine. Me gusta esa analogía. Es una adaptación improvisada. Y esto me recuerda a una cita que menciona el texto, de un autor, Posada. Es muy potente. Sí, es muy fuerte. Dice algo como, para suplir la inexistencia de la relación sexual, el sujeto solo tiene el síntoma, solo cuenta con el síntoma, solo puede servirse del síntoma. Dicho así, suena a que es indispensable, como si no pudiéramos vivir sin él. Es que, según esta línea de pensamiento, no se puede. Es la única herramienta disponible para inventar un lazo. Pero, y este es el punto clave, es una solución imperfecta. Es privada. Y por eso genera sufrimiento. Claro, la persona se queja, y con toda la razón, del dolor que le causa. Sin embargo, y esto es crucial, el texto subraya que en ese síntoma también hay una forma de goce, de satisfacción. Una satisfacción oculta. Oculta, sí. Y esa pequeña pero muy poderosa satisfacción la que hace que el síntoma sea tan resistente a ser eliminado. Claro, eso explica por qué a veces nos aferramos a cosas que sabemos que nos hacen mal. Hay algo más en juego. Y esto nos lleva a otra idea, que es que el síntoma no solo nos ayuda a conectar, sino que también nos protege. El texto dice que establece un límite a la homogeneización. A la uniformización. Exacto. Actúa como una barrera contra el poder de lo que el texto llama el significante amo. Y aquí es donde la idea se vuelve para mí todavía más interesante. El síntoma funciona como un bastión de la individualidad. Es la marca única de una persona. Su firma. Su firma irrepetible, sí, en un mundo que nos empuja a todos a ser iguales. A la estandarización. El síntoma es una declaración de que uno no encaja del todo en el molde. Es un arreglo muy particular que evita que el sujeto sea completamente absorbido por las normas. A ver, detengámonos un momento ahí. Mencionaste el significante amo. Para quienes no estén tan familiarizados con el término, ¿podrías aclarar a qué se refiere? Hablamos de las normas sociales, del deber ser. Justamente. El significante amo representa esos discursos dominantes, esas ideas que damos por sentadas y que nos dicen cómo debemos ser, qué desear, cómo vivir para ser normales, exitosos. La voz de la cultura, digamos. La voz de la cultura, de la sociedad, que nos empuja a todos hacia un mismo molde. Entendido. Es la presión por encajar. Precisamente. Y frente a esa presión, el síntoma es una declaración de singularidad. Es la persona que, con su ansiedad social específica o con su fobia particular, está diciendo,
Yo no funciono como todos los demás, Es lo que la hace radicalmente única. aunque ese camino sea difícil y doloroso. Pero, a ver, ¿no es una visión un poco romántica del síntoma? ¿En qué sentido? Lo digo porque alguien que sufre, no sé, un trastorno de pánico o una depresión severa, probablemente no se siente como una individualista rebelde. No, claro que no. Se siente atrapada, prisionera de su sufrimiento. ¿Cómo se reconcilia esa experiencia tan real de dolor con esta idea de ser una firme irrepetible? Es una objeción fundamental y muy válida. No se trata de romantizar el sufrimiento para nada. El dolor es real y a menudo es insoportable. La perspectiva aquí no es tanto sobre cómo se siente la persona en el día a día. No es fenomenológica. Exacto. Es estructural. Describe la función que cumple el síntoma en la psique. Aunque la experiencia consciente sea de puro padecimiento, a un nivel más profundo, esa falla está impidiendo que el sujeto sea un simple clon de las expectativas sociales. Es su manera, quizás la única que encontró, de no disolverse. El costo es altísimo, sin duda, pero la función de preservar la diferencia se cumple. Ok, eso lo aclara bastante. La función no es lo mismo que la sensación. Y esto que mencionas del síntoma como un arreglo, me suena a una idea bastante moderna. ¿Siempre se vio así en el psicoanálisis? No para nada. El texto nos guía por una pequeña evolución de esta idea. Al principio, en la primera etapa de la enseñanza de Lacan, el síntoma se veía más como una falla, un error en el sistema. Un mensaje cifrado que había que descifrar. Correcto. Como un detective que busca una pista. Se pensaba que revelaba una verdad oculta, algo reprimido. Y el trabajo era interpretar ese código. Exacto. Pero el punto crucial que resalta el autor es el giro que se da en la última etapa de la enseñanza de Lacan. El énfasis se desplaza por completo. El síntoma ya no es un desarreglo que hay que reparar. Sino todo lo contrario, un arreglo. Justamente, deja de ser visto como un mal funcionamiento para ser entendido como el modo de funcionamiento particular de esa persona. Su sistema operativo. Con sus bugs y sus características únicas. Es su solución. Y este cambio de perspectiva, de falla a solución, entiendo que no surgió de la nada, ¿verdad? El autor lo conecta con el propio Freud. Totalmente. Lo conecta a través de un texto de otra psicoanalista, Mónica Torres. Ella sugiere que un concepto de Freud, en su texto Inhibición, Síntoma y Angustia, es un antecedente directo. ¿Y cuál es ese concepto? La incorporación del síntoma al yo. Incorporación del síntoma al yo. Eso suena importante. ¿Qué significa exactamente? Suena casi como una aceptación. Lo es en cierto modo. Significa que el síntoma deja de ser percibido por la persona como algo ajeno. ¿Como un invasor? Como un invasor, un cuerpo extraño que la ataca. Pierde su carácter extraño, como decía Freud. La persona empieza a reconocerlo, a veces a regañadientes, como una parte de su propia personalidad. Se integra. Un momento, eso me genera una pregunta. Si el síntoma se incorpora al yo, si se vuelve parte de una misma, ¿eso significa que se deja de sufrir? Porque parece contradictorio aceptar algo que te causa un dolor terrible. Esa es la clave. La incorporación no necesariamente elimina el sufrimiento por completo, pero sí transforma radicalmente la relación que se tiene con él. A ver. El síntoma puede seguir siendo doloroso, pero ya no es un enemigo desconocido que te ataca desde las sombras. Se convierte en una parte conocida de tu paisaje interior. Entiendo. Es como vivir con una condición crónica. Quizás no desaparece, pero aprendes a manejarla, a entender sus patrones, a vivir con ella. En lugar de luchar constantemente contra ella. Exacto. La lucha contra el cuerpo extraño a menudo genera más sufrimiento que el síntoma mismo. La incorporación reduce esa lucha. Ya no es yo contra mi ansiedad, sino yo con mi forma ansiosa de ser. Es un cambio de una guerra total a una convivencia. Tensa, pero convivencia al fin. Entonces, si juntamos todas las piezas, empezamos viendo el síntoma como un problema. Un error. Sí, pero este recorrido nos lo muestra como una solución imperfecta, sí, pero solución para relacionarnos. Luego, como un refugio que protege nuestra individualidad. Un bastión, sí. Y finalmente, como algo que, en el mejor de los casos, puede integrarse y formar parte de lo que somos. Exacto.
Y si conectamos esto con un panorama más amplio, la implicación es enorme. Cambia por completo lo que entendemos por curación o por mejora en salud mental. Ya no se trata de buscar un software para eliminar el virus. No para nada. Se trata de entender el sistema operativo completo de la persona. Esta perspectiva invita a hacerse preguntas distintas. No solo ¿cómo me libro de esto? Sino también ¿para qué me está sirviendo esto? ¿Qué función vital está cumpliendo este arreglo, por más doloroso que sea? Y eso explicaría por qué cambiar es tan increíblemente difícil. Por supuesto. Incluso cuando estamos desesperadas por hacerlo. No estamos renunciando solo al dolor. No, estaríamos renunciando a una estructura fundamental que hasta ese momento nos ha servido para organizar la vida entera. Para relacionarnos, para mantenernos a flote. Quitar esa viga sin tener otra para poner en su lugar puede hacer que todo el edificio se venga abajo, Por eso la gente se aferra tanto a sus síntomas. porque son, en el fondo, su solución. Es un replanteamiento muy potente, la verdad. La idea de que nuestras rarezas, nuestras dificultades, no son solo errores del sistema, sino que están profundamente ligadas a nuestra forma más íntima de ser. De funcionar y de conectar. Da muchísimo en qué pensar. Te obliga a mirar tus propios problemas con otros ojos. Quizás con un poco más de curiosidad. Y un poco menos de juicio. Absolutamente. Y esto plantea una pregunta importante para la reflexión. Si los síntomas son estas soluciones tan personales que hemos construido, ¿qué significa realmente mejorar? ¿Qué significa cambiar? Claro. Tal vez el objetivo no sea borrar el síntoma como si nunca hubiera existido. Quizás se trate más bien de comprender su función tan a fondo que podamos, poco a poco, inventar otros arreglos. Arreglos que cumplan la misma función, pero Que sean más flexibles, más creativos. Y sobre todo, que impliquen menos sufrimiento. Y esto nos deja con una idea final para meditar. Una pregunta que se desprende de todo este análisis. a ver, Si el síntoma es una pieza tan fundamental en el rompecabezas de una persona, si es la viga maestra que sostiene su forma de estar en el mundo, ¿qué sucede cuando un tratamiento, una terapia, un esfuerzo personal se enfoca únicamente en eliminarlo a toda costa, sin ofrecer una nueva estructura que pueda cumplir su misma función?